Hola a todos, bienvenidos al segundo vídeo del canal de The Sixman, donde hoy vamos a hablar sobre los Oklahoma City Thunder, un equipo que desde que ha comenzado la temporada está arrasando, aunque ya de por sí el año pasado hizo una temporada increíble, solo que este año está dejando ya desde el comienzo unas sensaciones de equipo indestructible, sobre todo en un oeste que va a ser muy peleado y probablemente ellos tengan ese margen que les diferencie del resto que consiga ponerles por encima y por lo tanto como favoritos para ganar la conferencia. Así que vamos a ello. Pues para comenzar con el vídeo vamos a empezar hablando un poco de su equipo y de dos personas muy importantes que hay en esta organización, que son tanto Mark Daigneault como Sam Presti. Y primero quiero comenzar hablando un poco de este último, de Sam Presti, que es el General Manager, que es básicamente lo que en otros deportes, como por ejemplo en el fútbol, se puede conocer como director deportivo. Sam Presti en su trabajo probablemente sea el mejor o de los mejores de la liga, porque durante los últimos años se ha dedicado a robarle al resto de equipos durante los traspasos que ha ido realizando primeras rondas. Ya ha llegado a tal punto que tiene 19 primeras rondas durante los últimos 6 años, lo cual es simplemente increíble y es muy complicado para el resto de equipos de la NBA en general afrontar esta situación, ya que un equipo tan bueno como Oklahoma, que probablemente sea de los dos mejores equipos de la liga, junto a Boston, que tenga tantas primeras rondas es muy peligroso, porque si ya de por sí tienen esta plantilla, si en el futuro necesitan hacer movimientos de mayor riesgo o aspirar a conseguir mejores jugadores, lo van a poder lograr, porque tienen los materiales y tienen los recursos para lograrlo, porque al final las primeras rondas se pueden incluir en los traspasos, para quien no lo conozca, y al final el hecho de poder ser tantas rondas, sobre todo comparado con el resto de tus competidores, ya que la mayoría de equipos cuando suele optar a ellos suele estar bastante corta de primeras rondas porque los ha ido gastando para ir armando ese equipo. Y lo bueno de que Oklahoma esté así ahora mismo es todo por culpa de este hombre, Sam Presti, que además también se encargó, junto un poco al owner del equipo, de traer al nuevo entrenador que ya lleva varios años, ya lleva 3 o 4 años, y Mike Daigneault ha creado en este equipo, en general, tienen un aura fantástico, tienen una química perfecta entre los jugadores y además de todo eso, tienen una cosa muy importante y es que han creado una cultura muy buena, una cultura de jugadores jóvenes, con hambre y con defensa, que además se caracterizan la mayoría de ellos por ser unos guerreros dentro del campo. Entonces, si eso lo juntas todo con que el equipo es muy talentoso, pues se junta un equipazo. Entonces, además, así un poco para terminar de comentar un poco sobre el equipo, quería comentar que, como podéis ver, es una franquicia que solo tiene un anillo, pero la realidad es que Oklahoma, antes de ser Oklahoma, por lo que lo conocemos actualmente, antes era la franquicia de Seattle Supersonics, que luego se transfirió a Oklahoma, y ahí es cuando lograron su único anillo, en 1979. Entonces, llevan mucho tiempo sin ganar un anillo y eso que han tenido muy buenas plantillas, sobre todo pues la de estos años recientes que tuvieron en los 2010 con Durant, Russell Westbrook y Ibaka, además de, bueno, la etapa que tuvieron con James Harden y tal. Entonces, es un equipo que va a buscar intentar lograr ese título que están buscando desde hace mucho tiempo y lo van a intentar hacer con esta plantilla que es un plantillón. Me voy a quitar un momento para que podáis ver todos los jugadores y es que tienen como quinteto titular a Shai Gilgeous-Alexander, Isaiah Joe, Lou Dort, Jalen Williams y Chet Holmgren. Como segunda unidad tienen a Cason Wallace, Alex Caruso, Aaron Wiggins, Ousmane Dieng y Isaiah Hartenstein. Y como tercera fila de jugadores tienen a Nikola Topic, Kenrich Williams, Dillon Jones, Axel Reese y Jalen Williams. Esto da por sí a un equipazo con uno de los mejores banquillos de toda la liga, un equipo muy profundo y con talento por todos lados y en todas las posiciones. Quiero empezar hablando un poquito de esta segunda unidad antes de hablar de los titulares, en los cuales ya me meteré un poco en detalle. Así que quiero empezar hablando un poco por esta tercera unidad primero, porque hay jugadores que para este equipo son muy importantes, como por ejemplo Kenrich Williams, que Kenrich Williams es un jugador que le da a este equipo muchísimo carácter, es un líder de vestuario y por eso también se le quedan, además de que es un tío que se esfuerza muchísimo, que es un guerrero, y eso a veces para estos equipos también es importante, tener gente así, más veterana, que también ayuden un poco a jugadores como Nikola Topic, que ha sido drafteado en este draft por los Oklahoma City Thunder, ya que se pudieron permitir draftearle un poquito más abajo, ya que
era un jugador que estaba proyectado para las posiciones entre 3 y 5 de este draft, lo cual es muy, muy alto. Y al final acabó cayendo porque venía un poco con dudas al draft por una lesión que había tenido y al final es una lesión que le va a arrastrar durante toda la temporada. Entonces cayó obviamente durante el draft y Oklahoma, que entre todos los picks que tiene y ya la plantilla que tiene por sí, se lo pudo permitir consiguiendo una perlita que tiene para los próximos 3 años todavía en ese contrato de rookie, a pesar de que este año se siente fuera, que es en el fondo lo que pasó con Chet Holmgren, que estuvo lesionado el primer año y mirad qué jugadorazo les ha salido. Entonces es un equipo muy interesante que además pues tiene aquí jugadores como Dillon Jones, un jugador recién drafteado que es un tío muy musculoso, muy fuerte, es un alero que pesa más de 100 kilos y además, pues bueno, no es que sea excelso ni que sea excelente en nada, pero es un jugador que hace bastante bien muchas cosas y además es un jugador muy sólido. Yo creo que a la larga se acabará convirtiendo en un jugador bastante útil para este equipo. Además de un poco de los jugadores que tienen aquí abajo, como Axel Reese, que es un jugador que tiene una historia bastante interesante, ya que la acaban de traer de estar no jugando, porque no estaba jugando en la NBA, y viene de ser bartender, lo cual es pues, bastante curioso, la verdad. Y luego Jalen Williams, que es un pivot muy útil y que probablemente en muchos equipos de la NBA sería un pivot suplente de mucha calidad, porque además es un jugador que puede lanzar de 3, lo cual en esa posición de 5 es muy importante. Pero bueno, creo que también hay que hablar de esta segunda unidad, sobre todo porque es una segunda unidad top. Cualquiera de los jugadores que veis aquí, en esta segunda línea, podían ser perfectamente titulares para empezar en este equipo o en cualquier otro equipo de la NBA. Porque bueno, sí que como habréis visto, los que veis la NBA, al final a Isaiah Joe le he puesto de escuadra titular porque llevan 3 partidos y Isaiah Joe ha jugado un partido titular, Aaron Wiggins otro y Cason Wallace otro en esa posición de escolta, aunque yo creo que de hecho todo el mundo pensaba que iba a jugar Alex Caruso de titular. Pero yo he puesto a Isaiah Joe porque ya comentaré ahora, pero creo que es un jugador que va a ser muy útil para estos Thunder en esa posición de titular porque les abre mucho el campo y además les permite tener a los otros 2 jugadores más especialistas distintos en el banquillo que les dan otras posibilidades y otras alternativas. Entonces, para hablar un momento de esta segunda unidad, sí que quiero comenzar hablando sobre Ousmane Dieng, que es el jugador que está como la pivot suplente, aunque es un jugador extremadamente alto que está cerca de los 7 pies. Y al final es un jugador que ahora mismo, por la lesión de Isaiah Hartenstein, está jugando como pivot suplente. Porque con su longitud de brazos y en general su altura, es un jugador que puede taponar, que intimida, pero es un jugador que los 2 primeros años que lleva en la NBA no ha podido contar con muchos minutos y este año por fin se está viendo una mejora, sobre todo en el lanzamiento de 3, que es algo que se le había visto un poco verde, por así decirlo. Y la verdad que a mí me está gustando mucho su impacto defensivo que está teniendo y creo que ya como no es un jugador que resta en ataque, creo que va a ser un jugador muy interesante para este año, pero sobre todo muy interesante para el año que viene, porque es un jugador como Santi Aldama en el sentido de que es muy alto y puede jugar de 5, pero también puede jugar de 3, al igual que su posición natural es de 4. Entonces ahí tienen un jugador muy valioso, al igual que en jugadores como Aaron Wiggins o Cason Wallace, que Cason Wallace fue un jugador drafteado el año pasado en la posición 10 del draft, por la que hicieron un traspaso con los Dallas Mavericks, por la que traspasaron arriba y consiguieron 2 picks por delante a Cason Wallace. Y es un jugador muy, muy interesante, es un perro de presa, parece un jugador un poco tímido, por decirlo de alguna manera, pero la realidad es que es un tío que tiene un carácter cuando está jugando muy interesante, a mí me gusta mucho y además es un jugador que yo creo que va a conseguir desarrollar un muy buen tiro de 3, sobre todo en catch and shoot, y creo que aunque nunca llegue a ser a lo mejor un jugador de 40% en triples, si acaba consiguiendo ser un jugador de 38-37% en triples, puede ser un complemento perfecto para Shai con el paso de los años en esa posición de escolta titular. Pero bueno, de momento le he puesto como base suplente porque en el fondo, cuando vino desde la universidad, era base y es un jugador que en Kentucky se lució como base, así que va a hacer una temporada muy buena, sobre todo este segundo año, que va a tener además más oportunidades. Y ya quiero hablar sobre todo de estos 2 pilares fundamentales que han traído este año y que han dado una mejora fundamental a esta plantilla, como Isaiah Hartenstein, que está como pivot suplente, y Alex Caruso. Pero bueno, quiero comenzar hablando un poco sobre Alex Caruso, que es un jugador que defensivamente es un especialista, ya lo sabemos todos, le conocemos del anillo de los Lakers y además en Chicago lleva unos años fantásticos. Y nada, al final es un jugador que les va a traer muchísima experiencia. Está teniendo un rol un poquito más limitado, por así decirlo, en estos primeros partidos de temporada, pero estoy seguro que es un jugador que, sobre todo cuando llegue a playoffs, que es lo importante, les va a aportar esa veteranía, esa experiencia además en playoffs de haber ganado un anillo
y cosas muy importantes como su lectura de líneas, su capacidad de robo, además de un catch and shoot que ha ido mejorando mucho durante los años y que lo ha acabado convirtiendo en uno de los jugadores de rol más valiosos de toda la liga. Y a eso también se le suma la incorporación de Isaiah Hartenstein. Isaiah Hartenstein, para todos los amantes de los Knicks, ha debido ser una pérdida muy dura, seguro, porque es un jugador que el año pasado hace una temporada bestial. Para mí tendría que haber sido probablemente All Defense, al menos de segundo equipo, porque es un jugador buenísimo en los rebotes, es un gran intimidador y además es un guerrero, es un luchador. Este tío es una bestia en la pintura, a pesar de no ser el tío más ancho ni el más fuerte, pero es además un jugador muy inteligente, sobre todo en los pick and rolls de continuación, donde le llega la pelota en la zona de la bombilla y sabe muy bien escoger la opción. Además, ha mejorado también mucho en su toque cerca de la canasta, que también es algo que va a ser muy importante para este equipo, tener un jugador capaz de anotar debajo de la canasta, además de Chet. Entonces han sumado ahí un pivot suplente muy necesario para Chet. Lo único malo es que ha tenido una lesión justo antes de empezar la temporada y que le está limitando un poco estos 2 primeros meses a no poder participar con el equipo. Pero cuando vuelva, si ya de por sí estos Thunder están siendo increíbles, pues con él van a ser arrolladores. Y por último quiero comentar un poco estos 2 últimos jugadores de la quinteto titular, que es Isaiah Joe, que ya he comentado un poquito por encima de él, pero bueno, básicamente por resaltar es que es un especialista de triples, probablemente sea uno de los mejores triplistas de la NBA sin volumen extremo, ya que es un jugador muy bueno en catch and shoot, es un muy buen tirador de ritmo además, y un tío que cuando se le pone la mano caliente se puede meter fácilmente de 15 a 18 puntos con 5 o 6 triples, por lo tanto tiene que tener mucho cuidado los equipos con él, porque es un quinteto que es verdad que no es muy tirador, ya que sí que Chet Holmgren dentro de los pivots es uno de los mejores tiradores de la liga, pero Lu Dort y Shai no son grandísimos tiradores de 3, son tiradores de 3 correctos, que se tiran 33-34% y a veces pueden llegar a 38%, pero no son tiradores de volumen. Y Jalen Williams sí que es un gran tirador y muy eficiente, pero tampoco es un francotirador, por así decirlo, porque no es un gran tirador de volumen tampoco. Entonces, Isaiah Joe es un jugador que les va a dar mucha amplitud en esa posición de escolta y va a ser muy importante. Y antes de pasar a hablar sobre las 3 estrellas de este equipo, sí que quiero volver un momento a la pestaña del equipo, porque habréis visto aquí que pone ratio ofensivo y ratio defensivo. Es básicamente cuántos puntos permites tú en el ratio defensivo cada 100 posesiones y cuántos puntos anotas por cada 100 posesiones. Entonces, veréis que en defensa están primeros y en ataque están 19º de la liga. La realidad es que el ataque está en 19º de la liga porque sus 3 estrellas, como veréis ahora, en cuanto a porcentajes de tiro, no han empezado muy bien, aunque en impacto están haciendo un impacto muy importante, como ya os contaré ahora. Pero lo preocupante para los demás equipos debe ser la defensa. Un ratio defensivo de 90 puntos por partido no es normal. Y no es normal tampoco que cuando veas jugar a OKC, veas que no es algo raro que vayan a promediar 90. Obviamente no van a promediar 90 porque es imposible que promedien 90 en ratio defensivo, pero si acaban promediando unos 99 puntos, 102 puntos en ratio defensivo, va a ser muy preocupante para el resto de equipos porque probablemente sea un equipo que promedie alrededor de unos 120-122 puntos sobre el ratio ofensivo, por lo cual acabarían teniendo casi una diferencia de 20 puntos en net rating, que es básicamente pues, la resta. Entonces, este equipo, si mantiene la defensa que está mostrando que va a mantener, porque también eso es obra de Mark, como consigan mantener esa defensa, porque los tiros les van a entrar, porque tienen el talento y tienen el equipo y les van a entrar, porque probablemente vayan a ser el primer equipo de conferencia, ya que como veis, el año pasado quedaron 57-25 en cuanto a su récord, y este año probablemente superen las 60 victorias, es un equipo muy peligroso. Y los claramente líderes de este equipo son estos 3, y con el que voy a comenzar es con Jalen Williams, que podría considerarse la tercera espada o la espada 2B de este equipo. Y es un jugador que, como podéis ver, está promediando 18 puntos, un rebote, 2 asistencias y una pérdida y media. Aunque bueno, sin tapones y sin robos, pero la realidad es que, ya os lo digo ahora, para este jugador y para el resto, en las estadísticas tampoco os fijéis mucho porque al final son muy orientativas, llevan 3 partidos, pero más o menos os haceros la idea que es un jugador que promedia unos 20 puntos por partido, es bastante buen reboteador, aunque solo lleva un rebote, pero va a promediar unos 6-7 rebotes, además de que es con la pelota, es más inteligente de lo que parece y además en defensa los números que tiene ahora mismo de 0 robos y 0 tapones no representan nada porque es un fantástico defensor. Obviamente no es un defensor de élite, pero es un muy buen defensor porque es un tío muy físico
Y sobre todo lo más importante, que aunque no se reflejen tampoco en estas estadísticas, son sus porcentajes de tiro. Jalen Williams es uno de los anotadores más eficientes de esta liga, ya que el año pasado promedió 54% en tiros de campo, 42% en tiros de 3 y 85% en tiros libres. Obviamente, durante estos 3 primeros partidos no han estado entrando, pero a lo largo de la temporada y además con el talento que han sumado, va a tener aún más espacio y este jugador, estoy seguro y no tengo ningún tipo de duda de que si jugase en cualquier otro equipo de la NBA sería un All-Star asegurado, y este año habrá que ver si él o Chet, que es del jugador que hablaré ahora, lo van a ser. Pero creo que también es importante resaltar no solo de J-Dub, sino en general de los 3 jugadores estrellas de este equipo y en general de este equipo, es que es un equipo muy joven, porque como podéis ver ahí, Jalen Williams tiene 23 años y es un magnífico jugador, pero es que Chet Holmgren tiene solo 22 añitos y es un jugador de 2,16 m con 94 kilos, o sea, un palillo, básicamente para el que no le haya visto jugar, pero es un jugador increíble. Mucha gente le compara con Wemby, pero en el fondo son jugadores bastante diferentes a la hora de jugar, aunque obviamente tienen similitudes porque los dos son 2 unicornios que miden 7 pies. Wemby mide 7,4 y Chet mide 7,2, pero son 2 jugadores bestialmente altos y que son 2 jugadores que pueden poner la pelota en el suelo, pueden tirar, saben qué hacer con la pelota en las manos constantemente, y además Chet este año lo que está demostrando y lo que creo que está impresionando a todo el mundo es que Wemby era el favorito para ganar el jugador defensivo del año, pero Chet ha demostrado con estos primeros partidos que le va a dar pelea de verdad, no solo por el hecho de que lleve 4 tapones por partido durante los primeros 3, que eso es una animalada que obviamente no va a mantener, pero es el impacto defensivo que está logrando, porque Chet es uno de los jugadores más inteligentes a la hora de hacer ayudas en la liga, y este año lo que está mostrando de momento es que esa capacidad la está elevando a un nivel ya excelso, de una excelencia muy alta en ese sentido, y además con los brazos largos que tiene, si se le junta esa inteligencia, al final consigue poner muchos tapones simplemente por saber dónde llegar, cómo llegar, cuándo ir. Al final eso suma mucho, pero sobre todo lo más importante de este jugador es que les da un jugador en el 5 que tira de 3 a un calibre exagerado. Es un jugador que lleva además 24 puntos por partido, 13 rebotes, 3 asistencias, 1,3 robos y 2,3 pérdidas. Es verdad que también ha mejorado bastante los rebotes, no va a promediar 13 rebotes por partido, pero es un jugador que sí que se nota que ha mejorado en los rebotes. Si con los años consigue ganar un poco más de músculo y consigue ganar un poco más de peso, va a ser un jugador muy peligroso, porque aunque ponga ahí que está promediando 20% en triples, cuando acabe la temporada estoy seguro que Chet acabará promediando unos 36-38% de triples, y eso yo estoy seguro, y es un poco mi apuesta de este año, pero yo estoy bastante seguro que Chet este año va a ser All-Star, y si no lo es me parecería muy raro porque es un jugador excelente que yo creo que se va a posicionar como uno de los mejores pivots de la NBA, si no lo era ya, pero bueno. Por último, ya para terminar, hay que hablar de Shai, que es la superestrella de este equipo y claramente el candidato al MVP favorito de la liga. Al final el canadiense es un jugador fantástico, base escolta, vino del traspaso famoso por Paul George de Los Ángeles Clippers, y desde que llegó, bueno, ya de por sí, desde cuando estaban los Clippers deslumbraba, pero desde que llegó a Oklahoma es un jugador fantástico, está promediando ya cerca de 30 puntos y probablemente acabe promediando 30 puntos, y si sigue con este nivel de robos, que es un jugador fantástico en las líneas de pase. El año pasado lideró la liga en líneas de pase, en robos, mejor dicho, por su gran capacidad de lectura de líneas de pase y en general por su gran capacidad de robo también, de robar carteras. Obviamente no es un nivel defensivo como por ejemplo pueden ser el de compañeros suyos como Caruso o Lu Dort, que son grandes defensores. Es un jugador muy top y es un jugador que obviamente es uno de los mejores jugadores de la liga. Ya ha alcanzado ese nivel de superestrella máximo, que está a la altura de los más talentosos de la liga y probablemente esté entre los 5 mejores jugadores de la liga. Así que solo hay que ver en qué van a deparar estos Oklahoma con esta plantilla, con este equipo y con esta estructura. Pero nada, ya así un poquito para terminar, simplemente decir que yo creo que este Oklahoma y este equipo probablemente tengan su techo en el anillo de la NBA, aunque yo creo que ya sería muy positivo para este equipo si consiguen este año alcanzar unas finales de conferencia. Pero bueno, ya veremos qué pasa con este equipo. Es un equipo que mete mucho miedo desde el inicio de temporada, así que habrá que ver. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis esas cosas de suscribiros y tal. Y nada, ya voy a ir subiendo vídeos constantemente.
Así que si os gusta, pues estad al tanto porque os iré viendo. Chao.